En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 10 de marzo de 2026. Si ayer les contábamos que Estados Unidos ponía en el centro de la diana el rescate de Plus Ultra y los pagos relacionados con la narcodictadura chavista, hoy conocemos lo que publica Alejandro Entrambasaguas en El Debate, que si la sospecha que tenemos sobre si realmente Plus Ultra era una aerolínea o por el contrario se dedicaba a hacer de mula de váyase usted a saber que pues, hace falta ser muy listo, pero vamos, dos cosas seguras podrían, quién sabe, dentro de poco quizá lo sabemos. O bien un polvito blanco o bien oro. Podría ser. ¿Quién sabe? Pues eso hay que sumarle los viajes, en este caso, con el Falcon, que ha hecho el gobierno, que ya saben que han sido declarados ley de secretos oficiales. Bueno, pues como digo, Alejandro Entrambasaguas, El Debate ha tenido acceso a esos documentos de varios de esos viajes a, oh casualidad, República Dominicana, y en todos ellos hay una coincidencia. Y es que no se declara la identidad de los pasajeros. A todo ello hay que tener en cuenta que esta documentación pues, tiene su importancia cuando conocimos hace nada, justo después de que la UCO publicara que la Guardia Civil solo localizó un viaje de Begoña Gómez a la República Dominicana. Ya saben que ahí es donde está Hidalgo, Globalia, pero que muy cercano a Begoña Gómez, tanto que se quedaba largas horas pasando la noche en San Petersburgo en un hotel con Víctor de Aldama, que es el que lo contó. Pero claro, dices, ¿cuántas veces habrá ido Begoña Gómez a República Dominicana? Pues no tenemos ni idea. No lo sabemos. Porque qué casualidad que sale el nombre de los pilotos, aparece todo, excepto los pasajeros. Claro, algunos dicen, bueno, pero a lo mejor no están traficando o a lo mejor no es Begoña Gómez la que va. Pues es que esto ya es incluso hasta secundario. El mero hecho de que los ciudadanos españoles no puedan saber, porque ese viaje lo ha pagado usted, quién iba en esos vuelos, ya es un escándalo. Independientemente si luego uno creerá que pues yo creo que es el polvo blanco, pues yo creo que es oro, pues yo creo que son las dos cosas, que puede ser también, no lo sabemos. El hecho de que usted esté pagando esos viajes y el gobierno le diga, aquí nadie va a saber quién estaba viajando en esos aviones. Quizá José Bono. Porque claro, muchas veces dicen, no, esto es un bulo de la ultraderecha, o sea, conspiranoica y tal, porque República Dominicana se utiliza muchas veces de escala. Claro, podría ser, si no estuviésemos hablando del gobierno del que estamos hablando, teniendo en cuenta que José Bono tiene hasta nacionalidad dominicana, o el propio Felipe González. Entonces, esa es la cuestión. Que dices, hombre, con todo lo que sabemos ya, que me digas que es que se está yendo a hacer escala y por eso se para en República Dominicana, pues cuesta creerlo. Pero es que además, hoy conocemos también, la mano de Alejandro Entrambasaguas, que el Falcon del gobierno voló hasta la frontera con Venezuela con el localizador apagado para no dejar rastro. Un avión del gobierno de Pedro Sánchez voló desde Santo Domingo, República Dominicana otra vez, hasta la ciudad de Cúcuta, que está en Colombia, situada a apenas 20 kilómetros de la frontera con Venezuela. Es un trayecto que no aparece en los registros públicos de seguimiento aéreo. La documentación que ha tenido acceso El Debate acredita, como pueden ver ustedes en pantalla, la existencia de ese vuelo mediante un formulario oficial sellado por las autoridades migratorias dominicanas, donde el apartado destinado a los pasajeros, pues otra vez, vuelve a aparecer en blanco. Dime, qué raro, ¿no? Este viaje. Porque, ya insisto, se escudan en, no, paramos mucho ahí, pero porque es que se tiene que parar para hacer escala para ir a las cumbres. ¿Qué cumbre hay en Cúcuta? Bueno, quizá no una cumbre diplomática, puede ser que haya una cumbre. ¿Pero de qué? A ver si las mulas no van a ser Plus Ultra. A ver si va a ser Plus Ultra y también los aviones pagados con el dinero del contribuyente. ¿Qué había en las maletas de Delcy Rodríguez? Porque estos tipos han copiado el proceder y el mecanismo
en el ámbito político, en el ámbito económico, en el discursivo, en todos, de la dictadura narcochavista. Claro, si él sí usa su avión para aquí descargar maletas, porque nosotros vamos a ser menos. Ojalá pronto sepamos realmente, ya no solo la cuestión de Plus Ultra, que eso lo vamos a saber muy rápido, ya lo verán, sino también la cuestión del Falcon. ¿Qué son todos esos vuelos en los que no conocemos a esos pasajeros? ¿Y qué es eso? Pues claro, uno dice, no, esto es lo habitual, insisto. Voló hasta la frontera con Venezuela, con el localizador apagado para no dejar rastro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que, sin duda, más pronto que tarde, vamos a conocer, porque lo de las mascarillas, esto empezó así, acuerden ustedes, cuando empezamos con el tema de caso de corrupción, las mascarillas de Koldo y Ábalos. Mascarillas de Koldo y Ábalos, una broma, al lado de todo lo que ya conocemos con el paso del tiempo y lo que cada vez estamos más cerca de poder confirmar. Y poder responder a esa pregunta. Oye, Plus Ultra era en realidad una aerolínea y ya está. Los viajes que el gobierno tiene bajo secreto, en el que no conocemos los pasajeros, ¿en realidad eran viajes diplomáticos gubernamentales? ¿O se utilizaban para otra cosa? Reconociendo los vínculos cada vez más estrechos del gobierno español y el venezolano, y Zapatero de los nervios viajando para arriba y para abajo cada vez que hay una información, pues ya me contarán. Bueno, la estafa de la PSOE, vamos con la estafa verde, que Ursula von der Leyen, ya saben que durante muchos años nos dijeron que esto de la energía nuclear era muy peligroso porque podíamos morir todos, y sobre todo que el planeta estaba tocando a su fin, por culpa de los blancos, ¿eh? No se crean ustedes, los indios y los chinos no tenían nada que ver, esto era una cosa de los blancos occidentales, 7% de la población mundial, porque muchos se creen que somos muy importantes y tal, no pintamos nada, hemos pintado mucho, eso es cierto, pero entonces llegaron esta tropa, aupada, eso sí, por las urnas, esto hay que recordarlo, y entonces vean con el rollo verde, de no, nosotros, como somos los blanquitos, los más importantes del mundo, y en realidad la atmósfera está pendiente de lo que pase en un pueblo de Cáceres o en una aldea cercana a Nuremberg, pues entonces vamos a salvar nosotros, que ya la idea hay que estar mal de la cabeza para darse esa importancia. Vamos a salvar nosotros el planeta. Esta estupidez que venía de Estados Unidos, bueno, pues llegó a Europa y se empezaron a imponer todo tipo de restricciones que a día de hoy siguen vigentes. Pero es que además se decía que las centrales nucleares eran muy peligrosas y que por lo tanto, pues no, que la energía verde esto no era y tenía que ser pues lo que usted está pagando al final de cada mes, cuando ve la factura de la luz y dice, pero oiga, ¿esto qué es? Eso es ser eco-friendly. Es eso. Luego dicen, no, y la guerra de Irán, no, la guerra de Irán. No, la de Ucrania, no. La imbecilidad europea. Claro, la imbecilidad europea, que esto, pues, muchas veces lo comentamos. ¿Qué razón hay? Pues, mira, es que vamos a conseguir, la pregunta es, ¿el qué? No, la gente va más en bici, como si eso fuese un avance. Menudo atraso. Aparte de eso, ¿qué más? Porque si esto es un problema global, hay que ser muy tonto para pensar que si nosotros nos portamos bien, da igual lo que hagan. 1.600 millones, que se dice pronto, de indios, y da igual lo que hagan 1.500 millones de chinos. Pues si esto es global, ¿no? Bueno, pues esto, mejor no comentarlo. Y estábamos con todo este rollo. Los alemanes, de hecho, tienen una factura de la luz bastante razonable, empezaron a jugar a ser eco-friendly y dijeron, venga, va, el gas todo de Rusia. Y pagan la factura de la luz más cara de todo el planeta. Los alemanes. No se crean que los verdes han perdido apoyo. De hecho, se están comiendo a los socialdemócratas. De Alemania tampoco uno puede esperar grandes cosas. Bueno, pues von der Leyen ahora nos dice que no hemos estado bien y que sí, que la energía nuclear es lo más. While in 1990, 1/3 of Europe's electricity came from nuclear,
Today, it's only close to 15%. This should change, because what we need is the best overall energy mix: clean, affordable, resilient, European. Nuclear energy is reliable, providing electricity all year around the clock. Europe has been a pioneer in nuclear technology and could once again lead the world in it. But after years of declining investment, we need more to turn the tide. And this is why today we are presenting a new European strategy for small modular reactors as a Commission. Our goal is very simple. We want this new technology to be operational in Europe by the early 2030. Madre mía, cómo ha cambiado la agenda. 2030 en unos segundos. Pues esto decía Ursula von der Leyen. Limpia, asequible, resiliente, europea. Y no, lo que se necesita es energía barata. Fundamentalmente, que esa energía, esa soberanía energética la tenga el país para no depender de terceros, para que no le pase como le ha pasado a Alemania. Uy, que nos hemos quedado sin el Nord Stream. Pues menudo problemón. No todos los países, es cierto, pueden conseguirlo, pero dentro de sus capacidades, pues cuanto menos dependas de otros, mejor. No se trata de no depender una autarquía, que esto es un delirio, ni tampoco la locura esta de, venga, va, sí, nosotros somos súper verdes, mira qué clean somos nosotros. Ahora, contamíname tú y yo te lo compro. Y así yo luego, cuando enseñe el papelito a la ciudadanía, digo, mirad, ¿cómo lo estamos haciendo de bien? Pues que el fraude verde está muy ligado a lo que está sucediendo en Europa. El empobrecimiento generalizado de la población. El hecho de que cada vez pintemos menos. Obedece en gran medida a este fenómeno estúpido y absurdo de primero ser tan arrogante de creerte que el mundo depende de ti, que hay que estar mal de la cabeza. En un mundo de 8.000 millones de habitantes, que tú te creas que el mundo está pendiente de ti, porque eres blanco y europeo. No te has enterado de nada, pero de nada. Y luego también, pues como estas son las nuevas religiones de Estado, pues claro, implica sacrificios, ¿no? Por un fin mayor y además que en este caso no hace falta morirse. Uno puede incluso habitar en un mundo verde sin necesidad de morirse. Ahora bien, para eso tienes que ser pobre, no me conduzcas, que ya lo hago yo por ti, no uses aviones, que ya voy yo en el Falcon las veces que me dé la gana. Y la gente tragando. El caso de Madrid es un ejemplo perfecto, ¿eh? El caso de Almeida es el ejemplo perfecto de cómo se le ha lavado por completo a la población el cerebro con esta estupidez. Un tipo que prometía acabar con la locura de Madrid Central, no acaba, lo empeora y los ciudadanos, lejos de apartarlo a patadas del poder, le otorgan mayoría absoluta. Pues este delirio, evidentemente, tiene consecuencias, claro. Y es que un país, si necesita una energía, es muy cara, pues tiene consecuencias. Por supuesto que las tiene. Y eso es lo que ha provocado Ursula von der Leyen y toda la tropa que ha estado durante años diciéndonos todo lo contrario. Claro, algunos se cogen, que esto también ocurre, y dicen, no, pero es que mira, la energía nuclear, aparte es que, fíjate que limpia es. Mira qué limpia. Y dices, pero si es que esto no se trata de eso. A mí me encantaría vivir en este mundo feliz que me pintan. Ahora bien, ¿las consecuencias cuáles son? ¿Se puede hacer? No. El hecho de intentarlo supone que toda la población se vea empobrecida, que los ciudadanos tengan que renunciar a poder conducir por su propia ciudad. Pues entonces estoy en contra. No sé si en 2060 el ingenio humano permite que esto sea así, fenomenal. De momento no es el caso. Pero todo nace de esa estúpida idea arrogante y de esa gran mentira que es la estafa verde. ¡Comenzamos! Damos ya la bienvenida, otra vez aquí con nosotros, al maestro Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues como siempre, pendiente de lo que está ocurriendo en Irán. Bueno, por poco tiempo quizá, ¿o no? Porque claro, Donald Trump ha salido muchos diciendo, mira, ya anuncia que el fin de la guerra está próxima, y dices, bueno, hace una semana dijo que esto como mínimo iba a durar 4 semanas, y Alandete tiene una frase que yo creo que es muy cierta, no sé si coincides, que dice a Trump, más que escuchar lo que dice,
que dice muchas cosas, hay que ver lo que hace. Eso es. Y en cualquier caso, a pesar de todo, podemos retener un par de ideas de lo que ha dicho. El hecho de que pretenda anunciar ahora que lo que queda de guerra pueda ser muy breve, supone dos cuestiones importantes. Por un lado, que es consciente de que no quiere caer en el error que incurre Putin en la guerra de Ucrania, donde ya se ha cronificado la guerra y ya son varios años los que está en el frente de batalla. Entonces, incluso aunque no sepamos, ni siquiera posiblemente el presidente de Estados Unidos sepa cuándo puede concluir la guerra, lo que sí tiene claro es que quiere lanzar un mensaje de esto no va a ser eterno. Y un mensaje que estaría relacionado con comentarios que están llegando también desde la parte israelí, donde consideran que probablemente la mayor parte de los objetivos militares que estaban persiguiendo están siendo alcanzados. Claro, nos quedaría la variante de ¿y qué ocurre con el régimen? ¿Van a permitirle que esto continúe? Bueno, digamos que ellos han puesto en crisis ese régimen, de alguna forma han podido facilitar que haya un movimiento social que ponga fin definitivamente al régimen de los ayatolás, pero es evidente que el objetivo primero y básico, que no hemos de olvidar, era reducir la capacidad nuclear y misilística de los iraníes, y en ese sentido lo ha conseguido. Hay una segunda jugada, Jano, en estas declaraciones de Trump, que también han tenido cierta repercusión, y es que, claro, desde el momento que ha anunciado que a lo mejor la guerra es más breve de lo esperado, ha habido una mejora en las bolsas. Sí. Y entonces las bolsas han tenido un repunte al alza, los precios del petróleo empiezan a tener un pequeño descenso, que no vamos a ver reflejado inmediatamente en el precio de la gasolina. Sabemos con qué velocidad sube la gasolina vendiéndonos el petróleo que ya tenían y lo lentamente que baja la gasolina de un petróleo que vendrá a futuro y no sabemos a qué precio va a llegar. Con lo que no hemos de descartar que también fuera queriendo agradar los oídos del mercado que Trump haga este tipo de declaraciones, más allá de que, insistimos, no tengamos conciencia de lo que realmente está en la mente de los militares estadounidenses, que hoy además anunciaban a bombo y platillo, lo que no deja de ser sorprendente, que hoy iban a realizar el bombardeo más intensivo que habían hecho hasta ahora en la campaña militar que llevan a cabo. Lo que, insisto, no deja de ser sorprendente porque no es el tipo de anuncios que uno quiere hacer, salvo que lo que pretende es esa especie de manipulación en los medios de comunicación de, bueno, hay que ponerle un remate final, el presidente ha anunciado ese final, lo vamos hacia lo grande, entonces a lo mejor no ocurre nada y sencillamente alimentamos a los medios de comunicación para que la economía se enfríe un poquito después del calentón del comienzo de la guerra. Claro, pero si esto fuese así, suponiendo que es cierto que esto acaba dentro de poco, muchos se preguntan, ¿y para qué ha servido esto? En el sentido de que es cierto que lo que tú comentabas, la cuestión nuclear, luego también la cuestión de la capacidad armamentística de Irán, pero al final si lo que se intentaba era hacer caer el régimen, esto no se ha conseguido. Y además hay que tener en cuenta que el sucesor, lo comentábamos ayer aquí, es el hijo de Jamenei. Tampoco parece que vaya a cambiar de políticas en ese sentido. Pero hay una dimensión muy interesante. ¿Pan para hoy y para mañana, Alberto? Sí y no. Hay una dimensión muy interesante y es el hecho de que los Estados Unidos han tomado la decisión, es cierto que con el gobierno de Trump, no sabemos si cuando este señor no esté de presidente habrá otras alternativas, de saltarse el famoso marco del derecho internacional, que ha logrado que alguien tan poco proclive a hacer declaraciones antisonantes en este sentido como Ursula von der Leyen diga que posiblemente sí estamos en ese momento en el que ya se ha puesto fin al modelo de derecho internacional heredado de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que incluso hay una dimensión que quizás no nos habíamos planteado al comienzo de esta guerra hace muy pocos días, y era ese reconocimiento por parte de la mayor parte de los países del mundo de que hay que crear un nuevo tipo de consenso internacional que ya no se puede basar en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Creo que sería un efecto inesperado de esta guerra, pero a lo mejor también tenemos que preverlo. Y en ese sentido el mensaje sería, señores de Irán, no hemos derrocado al régimen, pero con unas nuevas reglas de juego a nivel internacional les podemos volver a bombardear dentro de 6 meses, porque además ya no va a preocuparnos lo que la comunidad internacional nos quiera decir, porque la comunidad internacional ya habrá asumido que cada 6 meses vamos a bombardear Irán. Sí, a ver, pues poder como poder. También es verdad que esto de la comunidad internacional, derecho internacional, hombre, siempre ha sido un poco show más que otra cosa. Sí, pero ¿no? piensa lo
sorprendente que podría ser ese efecto en la variación de los gobiernos de Estados Unidos. O sea, hay gobiernos de Estados Unidos que tratan de aparentar que respetan el derecho internacional y otros como el de Trump que no les importa. Pues, ¿qué ocurre si a partir de ahora ni siquiera los que tienen que hacer el esfuerzo de aparentarlo ya no tienen que hacer ese esfuerzo? Ostras, le estás dando un campo de juego a Estados Unidos inesperado y al que le pueden sacar muchísimo partido. Porque a partir de ese momento, si yo fuera un tirano que no le caiga simpático a Estados Unidos, me lo pensaría 2 veces, porque diría, claro, ya no hay ningún contrapeso a que este señor me envíe su flota y me bombardee. Sí, bueno, de hecho estaba el otro día Donald Trump con líderes hispanoamericanos y decía, si queréis podemos mandar un misil a la casa, al salón del narco en el que estás, así como lo cuenta Trump, claro, que lo contaba más o menos así. Eso es. Pero Irán también tendrá algo que decir al respecto, porque por lo que ha trascendido es verdad que la información que llega de Irán pues es complicado por tal y como es la situación. El régimen es difícil saber qué es lo que está pasando, pero sí que se ha publicado por medios oficiales de Irán diciendo que la guerra se terminará cuando ellos digan, no cuando diga Estados Unidos, porque ahí está la segunda parte, que Estados Unidos dice, vale, ya está, ya se ha acabado. Bueno, a lo mejor el otro dice, no, aquí no se ha acabado. No pero aquí estaríamos en la misma jugada que nos decía antes Alandete cuando comentaba no hay que escuchar tanto a Trump como ver lo que hace. Pues lo mismo ocurre con los iraníes, no hay que escucharles tanto como ver lo que hace. Ese tipo de declaraciones son las que podemos esperar de un país que, tras haber sido atacado, ha perdido la mayor parte de sus recursos militares y que frente a su público, al que le apoya y sobre todo al que no le apoya, tienen que seguir mostrando músculo y la mejor forma de hacerlo es pues una declaración como la que han hecho. Nosotros terminaremos la guerra cuando decidamos. Pues hombre, alma de cántaro, si encima que te han atacado, te han desmontado todo, todavía te pones gallito y decir yo acabaré la guerra cuando quiera, para el consumo interno. Es que, claro, es tan interesante este tipo de declaraciones porque pensamos en la política interna de España, las declaraciones que hace Pedro Sánchez y que sabemos automáticamente que tiene un carácter eminentemente electoral, que no hay un programa político detrás de esa declaración, que no es una intención manifiesta de lo que va a llevar a cabo. Pues lo mismo está ocurriendo con los iraníes. Declaran exactamente lo que tienen que decir. Si ayer comentábamos que han puesto como líder supremo a la figura más representativa para que hubiera cierto consenso entre las partes que conforman el régimen, pues la siguiente declaración hoy es querer mostrar nosotros tenemos la sartén por el mango y somos los que vamos a poner fin a la guerra cuando lo deseemos. Pero claro, es nada más que una guerra de declaraciones para consumo de los más entregados a la causa. Y por último, Alberto, que esto trasciende los ataques de Israel a Estados Unidos con Irán, las respuestas de Irán, pero Israel y el Líbano también está pendiente esto cómo acaba. Bueno, ahí es mucho más complicado, porque así como en el caso de Irán, Israel puede jugar la baza y no tener frontera terrestre con Irán y por tanto se resuelve al final a golpe de bombardeos, salvas y demás. En el caso de Irán hay una frontera física desde la cual Hezbollah puede en cualquier momento asaltar el territorio israelí. Claro, es que hemos de pensar que las incursiones de Israel en el Líbano remontan al año 1982, no es de ayer, no es del 7 de octubre. Entonces son décadas y décadas de sucesivas incursiones del ejército israelí en el Líbano tratando de eliminar a los enemigos que dentro del Líbano aprovechan este país para atacar a Israel. Y claro, la solución al final pasa inevitablemente porque el gobierno libanés sea capaz de asumir plenamente el control de todo su territorio y sea capaz de asumir el control de la violencia, digamos, legal, desmontando grupos como el de Hezbollah y, por supuesto, firmando la paz con Israel y reconociendo al Estado de Israel, porque recordemos que Líbano es uno de esos países que desde el año 48 se ha negado. Hicimos un pedazo de historias al respecto, explicando la historia del Líbano, ese craso error que cometen los libaneses, un país en 1948 eminentemente cristiano, al que no tiene por qué movilizarse con las cuestiones más religiosas del mundo islámico, y como a partir de ahí, cada vez que han estado en una encrucijada, han tomado el camino inadecuado. Pues al final, si en algún momento toman el camino adecuado, y de nuevo, esto es una cuestión de geopolítica, esto no es una cuestión moral, esto no es una cuestión ética. La única fórmula que tiene el Líbano para salir adelante es desarmar a todos aquellos grupúsculos que no son el Estado y que en muchos casos van en contra de los intereses del Estado, comenzando por Hezbollah, y a partir de ahí el Líbano tendrá futuro. No sé si dentro de 200 años podrán volver a armarse a Hezbollah y de hacer desaparecer Israel, y en ese momento pues el que esté aquí haciendo un análisis de geopolítica completamente ajeno a la ética
explicará lo que está sucediendo. Pero el caso del Líbano es mucho más enrevesado para su solución que el caso de Irán, sencillamente porque tiene frontera terrestre con Israel. Sí, bueno, también el Líbano es un país enormemente dividido, que es muy complejo, pero ahí está ese pedazo de historia. Y este sábado, pedazo de historia sobre la historia del Mossad, que me está muy ligado ahora que lo acabas de hablar de Hezbollah, esa operación que nunca reconoció el Mossad, que habían sido ellos, nunca suelen reconocer, salvo la de Eichmann. Yo creo que poco más podemos decir que haya dicho el Mossad. Bueno, cuando han fallado. En aquel caso, en el 97 en Jordania, cuando quisieron cargarse a uno de los líderes de Hamas y fallaron, y entonces se hizo público que habían metido la pata. Sí, pero es verdad que rara vez lo hacen. En el caso de los Buscas, que fue una operación impresionante, nunca lo han reconocido. O sea, que te vemos el sábado en pedazos de historia. Eso es. Ese pedazo de historia de la historia del Mossad. Eso es. Pues muchas gracias, Alberto. Nada, gracias a ti. Mañana nos vemos en el parte, ¿eh? No te escapas. No sé si aquí o online, ya veremos. Vamos a ver. Nos vamos, ahora sí, a las noticias del día. Recibimos ya a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, viendo como Úrsula, cambios de opinión tan repentinos. Además, exacto, de manera muy repentina. Ayer con el tema de la guerra en Irán, ahora con la energía nuclear, que hasta hace nada era el diablo en persona, y ahora hemos pasado a decir que es lo mejor del mundo. Lo mejor. Y 2030. Claro, 2030. Me hace mucha gracia porque además hablaba de Europa. Digo, perdona, no. En todo caso, Bruselas o la Unión Europea, todo ese cementerio de elefantes que se ha dedicado a prohibir y a imponer sistemáticamente cómo tenemos que conducir, qué tenemos que comer, y ahora de repente la energía nuclear es buena. Sí, claro, es que aquí la respuesta, como en tantas otras cosas, igual el giro de Sánchez con el Sáhara, que esto no tiene ninguna lógica, es decir, que tienen algo suyo. ¿Cuántos están a sueldo, en este caso, de Rusia y de China? Bueno, pues imagínate. Seguro que ahí la lista es larga ahí. Porque, vamos, es una cosa incomprensible. Se han forrado los lobbies verdes, es verdad, que es el gran negocio, pero más allá de eso, pues nada. Ahora Úrsula nos dice que no, que energía nucelar. Nucelar. Bueno, y Sánchez dice que al Congreso que ya sí, eso lo miramos para finales de marzo. Claro, no a la guerra, pero me espero al 25 de marzo, no vaya a ser que lo que diga antes de las elecciones en Castilla y León vaya a perjudicar a mi partido, con lo cual, pues nada, Sánchez es lo que va a hacer, ningunear al Congreso, no va a comparecer, por lo dirán, hasta el 25 de marzo para explicar su postura ante la guerra, o su supuesto no a la guerra en Oriente Próximo, 10 días después de las elecciones en Castilla y León y casi 3 semanas más tarde del primer requerimiento que le formuló la oposición, una oposición que registró una solicitud urgente para que explique ya la posición que mantiene el gobierno al respecto. En plena recta final para las elecciones en Castilla y León, pues Sánchez ha priorizado la campaña. El pasado viernes cedió a la presión de los grupos y llevó al Parlamento una petición para acudir por voluntad propia, eso sí. Aclaró que no sería antes de la próxima cita autonómica y ahora pues lo que ha hecho ha sido decidir dilatar los tiempos un poquito más, y eso que la bancada del primer grupo de la Cámara, el Partido Popular, no aflojaba en sus exigencias. Recientemente extendió la petición de declaración urgente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y planteó que se someta a votación en las Cortes el papel de España en la contienda. Pero bueno, habrá que esperar a finales de marzo, Jano. Claro, además así le servirá para tapar cualquier otro escándalo. Evidentemente. Esto lo alargamos en la guerra, a lo mejor ya la guerra ya ni está. Ni es, exacto. Pero bueno, esto, pues el sanchismo. Sí, todo pura estrategia. Bueno, vamos con esta noticia que, claro, hablamos de Teresa Rivera, energías verdes. Anda, que no nos han robado con esto. Y nos siguen robando. Por mucha energía nuclear, pues está la energía nuclear y seguir las restricciones estas estúpidas que tenemos. Pues vamos, que tenemos noticias, en este caso, sobre Teresa Rivera, sus altos cargos, sus amigos de confianza. Con ese expolio climático al que se han dedicado durante los últimos años. Ahora la UCO calcula que el alto cargo de Teresa Rivera cobró más de 5 millones por manipular documentación en favor de Forestalia, en concreto 5,2 millones de euros, beneficiando pues al exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, dentro de la estructura societaria investigada por favores administrativos a proyectos del grupo Forestalia.
necesaria documentación incorporada a la causa, a la que ha tenido acceso el debate. Es una noticia que firma también Alejandro en Trambasaguas. Hoy no ha parado en Trambasaguas. Hoy no ha parado, sí. O sea, ha sido una noticia, una exclusiva No tras paró. otra y todas muy buenas, hay que decirlo, ¿no? Y esta en concreto pues habla de un préstamo concedido a una de las sociedades que forman parte del entramado empresarial vinculado a ese exalto cargo de Teresa Rivera. La Guardia Civil sostiene que el movimiento financiero incrementó de manera considerable el patrimonio de la red societaria vinculada al exalto cargo y también reforzó la hipótesis de que se creó un entramado empresarial para canalizar esas contraprestaciones obtenidas a cambio de favorecer proyectos energéticos. En concreto, los agentes apuntan a que Domínguez intervino desde su puesto en la elaboración de declaraciones de impacto ambiental. O sea que aquí, Jano, manipulando documentos oficiales, pero tú no puedes entrar con tu coche, que ahora lo hablaremos, tú no podías entrar en tu coche en Madrid Central. No vaya a ser claro, que se va a con... morir. que La humanidad, contamines, la claro. humanidad La está humanidad. en juego, no cualquier cosa, la humanidad. No, lo de Teresa Rivera, que esta tipa está cobrando 424.000 euros al Hay que año. recordarlo cada vez que hablemos de este tema, efectivamente. 424.000 euros, se dice pronto, Ujú. casi medio millón de euros. Animadora de crucero barato que tenemos por ahí, que es una cosa obscena y grotesca, en vez de estar detenida. Ujú. El mundo al revés. Sí, porque con lo de Valencia se fue completamente de rositas. Sí. También es verdad que la oposición ayudó. Ujú. Porque claro, nadie decía nada. Pues nada, nosotros No, podemos estar claro, aquí diciendo lo que tú exacto. quieras y da igual, pero al final. Bueno, Madrid. Hablando de esto. Madrid. Madrid. Cada vez menos Madrid, ¿eh? Cada vez menos Madrid. Cada vez menos Madrid, macho. Sí, eso es verdad. Ya En fin. hasta eso estamos perdiendo, Jano. Sí. Bueno, vamos con el final al veto, entre comillas. Sí, entre Porque, claro, comillas. los titulares eran todos, fin al veto de la circulación. Hombre, luego uno leía la noticia y hombre, tampoco están así. No, es que lo pide Europa, ¿no? Esa gran frase. Sí, esto es una normativa europea. Claro, como dicen, este es imbécil y se lo cree, es mentira. Claro, Es que es mentira. No, Almeida es que... Pues vete tú a saber también por qué. Pues en ¿Quién fin, sabe? ¿quién Personaje sabe? siniestro, Almeida. Pero que mucha ¿Quién gente sabe? le hace gracia. Sí, porque es Porque como da campechano, pelotazos ¿no? a los periodistas, ¡ay, qué míralo! Sí, es muy graciosito, todo lo que tú quieras. Pero personaje muy siniestro. Muy siniestro. Da para analizar. Sí, y también a la derecha sociológica. Mm. Que dijo, mira, me has mentido, pero no un poco. O sea, luego decimos de Sánchez, hay sus votantes de Sánchez. Y los votantes de Almeida es una cosa delirante. Y dices, no, me has mentido, no te preocupes, mayoría absoluta. No, vale. Fenomenal. Muy bien. ¿Sabes con quién pasa eso también en la derecha sociológica? ¿Con quién? Con Mariano Rajoy. Sí, con Mariano. Bueno, pasó la primera, ¿eh? Luego la segunda ya no. Ya no tanto, pero aún se les sigue recordando como que, bueno, que tiene ese gracejo gallego, que tal y cual. Y digo, Sí, pues que hombre, verdad que yo le hubiera gracia, preferido que con esa mayoría absoluta hubiera revertido absolutamente todo lo que hizo el zapaterismo. Yo prefiero por un ejemplo. hombre gris, que digas, uy, que pinta de antipático y que lo sea. Que sea antipático, pero que sea un buen gestor, un buen tecnócrata. Y no esto de, mira qué chiste tan bueno ha hecho. El tractor con Aitor Sí. Esteban y tal, pues mira la puñalada Sí, del mira, PNV mira el tractor y nosotros ahora. y el bolsito de Soraya, lo que pasó. Bueno, ahí. qué imagen tan dantesca. En vez de Rajoy, lo más divertido es que los que siguen defendiendo su gestión te dicen, evitó el rescate. Digo, si eso justo es lo peor. Claro, hubiera sido lo mejor, ¿no? Sí, Que lo nos peor, rescataran. Sí, sí. justo. Si hay algo que dices, ¿qué fue lo peor de la época de Rajoy? Que evitase Mm. el rescate. Es que además Pero no. querían evitar ese titular, pero aún así los medios llamados progresistas lo titularon de esa manera. Sí, sí. Que hicieron ahí un apaño para no decir estrictamente o técnicamente que era un rescate, para que al final el país titulara España se pliega al rescate de por la Unión Europea. Bueno, el país. Pues el país, al final, sí es que hay Claro. cosas que son como son. Bueno, vamos con... Vamos a repasar Almeida. eso, sí, porque los empadronados en Madrid y que sean dueños de los coches más contaminantes, aquellos sin etiqueta medioambiental, podrán circular por la capital de forma casi definitiva. Permitirá esa circulación por toda la ciudad siempre y cuando siga cumpliendo con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Esta medida acaba con la incertidumbre de la moratoria, que hasta ahora tenía fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año, de 2026. En una nota, el gobierno de José Luis Martínez Almeida explica que esta medida será previsiblemente aprobada en el Pleno Municipal de este mes. La nueva normativa beneficiará a los vehículos empadronados en Madrid o que paguen el impuesto de circulación en la ciudad. El punto clave, sin duda, es el de la libre circulación al permitir el tránsito por todo el término municipal, eliminando supuestamente ese veto inminente. La autorización solo se revocaría, este es el gran pero, si alguna de las 24 estaciones de medición de la red de calidad del aire superase los límites de dióxido de nitrógeno fijados por Bruselas. O sea, que estás mirando a ver, hoy puedo conducir, ay, hoy no.
Hoy no, que la humanidad se termina. Claro, Mañana, claro. quién sabe, a lo mejor Mañana, está a salvo. Claro, es probable Pero- que cambie la cosa, sí, sí. Es impresionante. No, es un delirio total y absoluto. Delirium tremens. Nos queda frío con eso. Sí, que de momento no nos ponen etiquetas medioambientales. Uy, todo se andará. Es verdad que es producto español. Ujú. Entonces, esto sí. Entonces, claro, pues si no dirían, pero esto habrá que pagar una tasa porque como la importas y tal, no, está hecho aquí. Bueno, O sea que... exacto, sí. Made in Spain, ¿no? Podríamos de verdad. decir, sí. Y recordamos, además, que tenemos un día más en toda nuestra tienda aplicado el 25% de descuento en todos los artículos de nuestra tienda en Freedom Collection, además de nuestras ofertas flash, artículos, productos determinados, aleatorios, que estarán disponibles al 40% de descuento en tan solo 48 horas. Y por si fuera poco, pues tenemos también un código extra con motivo del próximo Día del Padre, el próximo 19 de marzo, ya queda menos, tan solo 9 días, tienen que insertar el código PADRE5, repito, PADRE5, para obtener ese 5% de descuento adicional. Pues sí, y además, oye, en ofertas flash está la que tenemos contra la Agenda 2030. Pues mira, O sea que viene, vamos, que ni pintado. hay que aprovechar 48 horas. Bueno. Está la taza, la camiseta, la sudadera. Es que claro, si tú empalmas la oferta flash con el código extra, es 45. casi un 50% de descuento del artículo, o sea que sí, Va a ser un día como hoy, hace falta. que empiezan a decir, ay, uy, esta estafa. Claro, no porque piensen que están equivocados, no, sino porque es que esto no da más de sí. Entonces aquí pobres perdidos, sin poder conducir y sin nada. Y a ver si tienes suerte te puedes comprar un Dacia y luego llega el Mayday y te dice, no, por aquí no, que me contaminas. Pero esto... Claro, eso me pasó el fin de semana pasado que lo discutía con un amigo, el tema climático y demás, y en un momento determinado me dice, entonces, ¿no crees en el cambio climático? Es como pregunta, negacionista. claro, negacionista, tal, o sea, y ahí pues ya se paró el debate. Di tú, di que yo No, claro, evidentemente se lo dije, No, pero... o sea, incluso aunque fuese verdad, es que me da igual. O sea, mira, vale, tienes razón. O sea, es que mira, no entro ni a discutirlo, tienes razón. ¿Y qué? O sea, que con esta locura que estamos haciendo, si es global, pues una cosa es que me diga, no, esto, que la atmósfera dice, uy, qué mal se están portando en Zaragoza. Entonces digo, bueno, vale, pero como no es el caso, salvo que ahora tenga vida propia, que esto no sabemos, y sentimientos, como la democracia. Como la democracia, efectivamente. Como la democracia. Sí. Que nos hemos enterado de que sufre muchísimo. Por Es el que auge de la ultraderecha lo está está en una pasando- esquina llorando, diciendo, Es que, madre mía, Jano, esto... como diría Yolanda Díaz, la ínclita Yolanda Díaz, tenemos que coger la democracia con nuestras manos, ¿no? O sea, como si fuera, pues eso, una pokéball o una piedra filosofal y con eso a partir de ahí. El anillo único, la democracia. Tremendo. O sea, ay, ¡Qué mundo, Juanín! Pero aquí resistimos al pie del cañón. efectivamente. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia de las corbatas, don Hermenegildo Altozano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues aquí. Ahí está el tiempo un poco raro y al final esto te acaba afectando. Bueno, afectan muchas cosas, no solo el tiempo. Si fuera el tiempo, pero Sí, pero es hay verdad. otro tipo de ambiente y de meteorología mucho más fastidiosa. ¿Sí? Sí. Pero bueno, hoy von der Leyen ha dicho que ya ha visto la luz. Ahora lo comentamos. ¿Ha visto la luz? No, lo que ha visto es el apagón. Eso. Manuel Llamas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, en este país llamado España, que cada vez va mucho mejor. Sí. Sí, yo Oye, estoy encantado. somos referencia internacional del pacifismo. Somos referencia. Hombre, nos llevamos bien con todo el mundo. Con Hamas, con los ayatolás, con los venezolanos, Con con Hezbollah, los cubanos, con Hezbollah también. Hezbollah, los chinos. Lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. Claro, luego la gente se extraña de que haya profesionales, inversores, empresarios, gente seria de ley, que coja y diga, ¡anda a tomar viento! Y se van a Andorra, Portugal o yo qué sé. A donde sea. Francia, que ya es vergonzoso irse a Francia. Es que estamos muy por detrás. Francia, los gabachos, es lo peor del mundo. Pues incluso Francia está mejor que España. Bueno, eso. A nivel, Eso ahí, a bueno, nivel fiscal, todavía ahí o sea, no. estamos ahí. Ahí me he pasado. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal, Luis Fer? Pues me pasa lo de siempre. Después de esto y lo que... Es verdad, sí, te voy a presentar antes a partir de ahora. No puede ser. Bueno, pero tú fíjate, Manolo, que lo que dice la izquierda es que el eje del mal es el otro. O sea, si China, Venezuela, los ayatolás, Hezbollah y Hamas son el eje bueno, el eje del mal, ¿dónde queda? O sea, Estados Unidos, ¿no? eso es. Y luego también que se ha roto el amor, entre Sánchez y von der Leyen. Llevan 2 días, Oh. va a acabar en divorcio aquello. Pero vamos a repasar primero Falcon. Viajes que hacía a... ¿No se sabe? ¿A dónde?
Y luego, ¿Con quién? lo de la frontera a 20 kilómetros de Venezuela es una cosa delirante. Vamos a repasarlo, Juanín, porque madre mía. Sigamos con lo último que hemos conocido. Un avión del gobierno de Pedro Sánchez, un Falcon del Ejército del Aire, voló desde Santo Domingo, desde la República Dominicana, hasta la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Esta última situada a apenas 20 kilómetros de la frontera con Venezuela, en un trayecto que no aparece en los registros públicos de seguimiento aéreo. Documentación a la que ha tenido acceso el debate acredita la existencia de ese vuelo mediante un formulario oficial sellado por las autoridades migratorias dominicanas, y donde el apartado destinado a los pasajeros vuelve a aparecer, como digo, completamente en blanco. Además, ayer mismo publicaba también el debate los documentos de los 23 vuelos fantasma del Falcon a Dominicana que el gobierno oculta amparándose en la ley de secretos. Desvelaban los planes de vuelo que el Ejecutivo lleva años negándose a hacer públicos. En todos ellos se oculta también la identidad de los pasajeros. Pues lo típico, lo habitual, Hermene. Bueno, mira, a mí si realmente vamos a hacer un escenario de conceder el beneficio de la duda, vamos a suponer que son vuelos donde el pasaje está compuesto por agentes del CNI. Hay una comisión de secretos oficiales donde, oye, es decir, mire usted, yo a la comisión de secretos oficiales voy a informar sobre el contenido y los pasajeros de esos vuelos. Cuando tú niegas sistemáticamente, amparándote en una ley de secretos oficiales que lo que hace es dejar en manos del presidente del gobierno la prerrogativa de decidir en cada caso qué es secreto oficial y qué no es secreto oficial, entiendo que haya gente que empiece a sospechar, ¿no? A ti te dice, oye, Jano, ¿dónde estuviste ayer? No te lo puedo decir. No, bueno, pero en fin, no te lo puedo decir. Bueno, pues llega un momento y dices, oye, algo raro, algo pasaría, ¿no? Entonces yo creo que si verdaderamente se ampara en la ley de secretos oficiales de manera genuina, es decir, con la finalidad para la que está hecha la ley de secretos oficiales, que es justamente proteger lo que son secretos oficiales, lo que no vale es utilizar la ley de secretos oficiales para cubrir algo que no sea secreto oficial, sino simplemente sea secreto o algo que no me interesa que se sepa. Sí, es que claro, luego además, pues la excusa que ponen muchas veces con los vuelos a República Dominicana es que es típica escala. Para luego hacer... Pero es que aunque sea escala, da igual. Si es que si tú vas a repartir... Sí, pero que aunque te compres el relato que ellos te dicen, dices, exacto. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, pues a ver quién va. What, como dicen los sí. ingleses, ¿no? Y luego, claro, que te plantes a 20 kilómetros de la frontera en Venezuela, apagues para que nadie se entere de nada, dices, hombre, una cumbre diplomática... No, pero si es un encuentro no sé. de servicio... Quiero decir, si genuinamente hubiera sido... Oye, cabe dentro de lo posible. Dice, bueno, mira, estoy negociando en la frontera de Colombia con Venezuela, pues de una manera tripartita, hoy es una reunión secreta o discreta, como quieras llamarlo, donde estoy negociando, yo qué sé, la liberación de los españoles presos en el helicoide, por poner un ejemplo. Bueno, pues yo entiendo que hay cosas que hay que hacer de manera discreta. Pero lo que no entiendo es que habiendo cauces para informar sobre ello, decir, no, mire usted, esto se ha informado en la Comisión de Secretos Oficiales. O esto pertenece a una categoría, pero simplemente la negativa a informar incluso al principal partido de la oposición sobre el alcance y ya empieza a ser un poquito... A mí me resultaría sospechoso, ¿no? Sin duda. Manu. República Dominicana, ¿qué tendrá ese país que tanto agrada al Partido Socialista con tantos viajes, etcétera? A ver, son varios puntos, ¿no? Para empezar, el tema de la transparencia. Se lleva comentando mucho los viajes Falcon a República Dominicana, pero lo relevante no son los viajes en sí, lo relevante es por qué se oculta los pasajeros que viajan en esos viajes, siendo como son viajes oficiales, aviones que pertenecen al gobierno. A mí, esto del secreto de Estado, que el gobierno decida lo que es secreto de Estado o no en algo como este tipo de viajes, me parece alucinante. Me parece alucinante. ¿Por qué tanto viaje a República Dominicana? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Quién iba en esos viajes? ¿Qué transportaban en esos aviones? Víctor Daldama creo que ya lo dejó caer en alguna ocasión. Él viajaba habitualmente a esa zona y dijo que normalmente siempre había algún Falcon en el aeropuerto de República Dominicana y no dio más detalles, pero dio a entender
que eran vuelos oficiales donde los pasajeros pues formaban parte pues de... A ver, los Falcon están reservados específicamente para vuelos del gobierno. Los vuelos del gobierno pueden ser altos cargos o responsables políticos del máximo nivel. Entonces, el hecho de que Víctor de Aldama dejase caer que era muy habitual ver a esos Falcon y que había gente, evidentemente, pues esos vuelos no viajan solos, pues ya hace sospechar bastante. El segundo factor de sospecha es que no se revele el contenido de los pasajeros, la identidad de los pasajeros, la finalidad de ese tipo de viajes, porque hablan de que es un hub estratégico para repostar, pero bueno, si realmente fuera repostaje, ¿qué problema hay en identificar cuál es la finalidad del viaje y sobre todo quién va dentro del viaje, más allá, dentro del avión, perdón, más allá de los pilotos? Por lo tanto, son muchas las dudas y muy pocas las respuestas. Pero bueno, esto de los Falcon, que se lleva comentando desde hace muchísimo tiempo, hay que englobarlo en algo más general. Estamos hablando de lo que estamos hablando, del gobierno más corrupto de la historia de este país, con el que tiene más escándalos de corrupción a sus espaldas, en mayor número y en mayor gravedad. Antes la corrupción en España se centraba fundamentalmente en la administración local. En los tiempos de burbuja, ¿cuáles eran los escándalos? Marbella. Recalificaciones de terrenos. Claro, que es donde estaba el dinerito, porque había una gran burbuja inmobiliaria y, oye, había muchos incentivos para corromper al concejal de turno. Que esta es otra cosa curiosa, ¿verdad? La izquierda dice, no, la culpa no es del político que se corrompe. Es del otro. Es del otro, que le tienta. Los empresarios. El empresario, claro. Mi hijo es bueno, son las malas compañías. Claro. Las drogas, no, qué malas las drogas, ¿no? No, claro, te meten ahí. Bueno, pues esto, a ver, es que tiene narices la cosa. No, aquí la corrupción es de los políticos que se dejan corromper, y de los responsables. Y se centraba en la administración local. Pero ahora yo nunca he visto un nivel de corrupción como el que tenemos ahora, que afecta directamente a ministerios, afecta a los máximos responsables políticos de los partidos, que son los secretarios de organización, a ministros y altos cargos que están ahora mismo durmiendo en prisión, y luego tenemos al presidente del gobierno. Y oye tú, qué casualidades, tiene el hermano procesado, la mujer procesada, en fin, sus máximos colaboradores con los que iban el Peugeot procesados, los secretarios de organización procesados, pero él no sabía nada. Esto del Falcon hay que englobarlo ahí, y por lo tanto es un nuevo capítulo de los escándalos de corrupción y de falta de transparencia que tienen que ver con el gobierno. Y que la fecha es... Yo creo que también es muy interesante mirarlo, porque si no recuerdo mal, la información de Entre Ambas Aguas habla de que ese viaje se registró en junio de 2023. Yo creo que todos sabemos lo que sucedió un mes después de ese 23 de julio. Quiero decir, en julio de 2023 lo que sucedió fueron unas elecciones, si no recuerdo mal, y que ganó contra pronóstico el Partido Socialista. Si esto lo colocamos en ese ámbito temporal, en esa línea temporal, y además le sumamos todo lo que estamos diciendo, estamos hablando de un ejecutivo sobre el que cae la sombra de la sospecha de sus ministros, que colocaban a prostitutas en puestos de empresas públicas para que cobraran sin pagar. Tenemos las sospechas de Aldama sobre los negocios que se vincularon a la venta y a la compra de mascarillas en tiempos de pandemia. Estamos hablando de un presidente del gobierno que sobre él cae la sospecha, casi evidencia, de que amañó unas elecciones en su propio partido para poder hacerse con el poder en el Ejecutivo. Es decir, alguien que además en su acción de gobierno, incluso la que no está, digamos, sobre la que no pesa sospecha alguna de criminalidad, aunque para muchos debería existir, se ha dedicado a saltarse todas las líneas rojas que existían en la política hasta ahora. Pactar con Bildu, pactar con los nacionalistas. En definitiva, estamos hablando de un personaje, Pedro Sánchez, y de un gobierno que le rodea, sobre los que este tipo de informaciones no nos invita a pensar, hombre, a lo mejor tenía, pues eso, un equipo del CNI que hacer alguna investigación. Oye, a lo mejor era una misión diplomática de alto riesgo por la zona en la que se encontraba y estaban negociando para tratar de encontrar.
No cabe una explicación de estas características. Claro, con Oye, todo lo que sabemos, ¿no? que a lo mejor, oye, a lo mejor encaja en algún momento, pero con este gobierno, los antecedentes que tenemos y todo lo que ha ido sucediendo y las fechas en concreto en los que se produce, pues chico, uno tiene que pensar mal. Aparte que, ya me te doy paso, pero es que justo, recordad que la semana pasada la UCO dijo, Begoña Gómez, hemos conseguido saber que fue una vez a República Dominicana, que es íntima de Hidalgo, que pasaba largas horas con Aldama en el hotel de San Petersburgo. ¿De verdad alguien se cree que Begoña Gómez ha ido una vez a República Dominicana? Siendo la familia Hidalgo dueña de muchos Claro, con hoteles todo el rollo en República de ir a Dominicana. Europa y todo esto y la relación tan estrecha que tienen. Sobre todo es eso, José Bono, nacionalidad dominicana. O sea, es que claro, República Dominicana, Felipe González. No, Felipe tiene nacionalidad colombiana. Creo que dominicana también. También. ¿No? Joder, pues va acumulando. Yo creo que es la dominicana, ahora déjame mirarlo, pero Hace pues, colección. casi seguro. Yo creo que tenía, juraría tenía que la tiene colombiana, también, yo la creo que es dominicana. colombiana, pero no sé si tiene dominicana, pero bueno. Yo juraría, vamos, ahora me estás Eso haciendo es una- dudar de algo que llevo eso de diciendo la- mucho tiempo. Los convenios de doble nacionalidad con países iberoamericanos. Mira, aquí va a ser tenemos múltiple nacionalidad. tenemos razón los dos. ¿no? Tiene la española, obviamente, la colombiana en 2014 Sí, y la dominicana en 2022. qué interesante. Para que veas. Bueno, sí, sí. Mira, hay una cosa que es, yo sé que es una frase muy manida y que se dice mucho, aquello de la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. Pero hay algo importante que es, ¿cuál ha sido, o sea, si tú miras los precedentes, ¿no? ¿Cuál ha sido la utilización de los Falcon y de la Ley de Secretos Oficiales en los gobiernos que han precedido al de Pedro Sánchez? Porque tú normalmente dices, oye, mira, esto ha ocurrido siempre, hay una serie de vuelos que no se cuentan, bueno, pues a lo mejor ha habido 1, 2, 3, pero cuando es la sospecha de una forma tan recurrente y cuando hay un interés, yo creo que hay un interés, por una parte, exacerbado en ocultar y al mismo tiempo un interés muy intenso en descubrir. Es decir, cuando tú tienes los dos es porque algo hay. Es decir, tú no te dedicas a insistir en que te den algo para que luego te entreguen un sobre vacío o una caja que no tiene ningún tipo de misterio. Y yo creo que aquí estamos ante un síntoma de algo que es mucho más grave, que es una forma de hacer política donde solo hay un objetivo, que es el mantenimiento en el poder o el mantenimiento del poder. Es decir, aquí da igual las líneas rojas, si es que da igual, aunque tuvieran que pactar, yo qué sé, con los ayatolás o con quien te dé la gana, o tuvieran que ceder la españolidad de Ceuta y Melilla, me da igual, si es que solo hay un objetivo, que es mantenerse en el poder. Y ese mantenimiento en el poder también se retroalimenta, porque por una parte, si yo me mantengo en el poder, voy creando una mayor sensación de impunidad y al mismo tiempo esa sensación de impunidad que voy creando me obliga a tener que mantenerme en el poder a cualquier precio. Y yo creo que eso explica también, por ejemplo, ese alineamiento de Pedro Sánchez en lugar, cuando venía hacia acá con el tema de la guerra, ¿no? de Irán, yo decía, joder, ¿cuál es la postura de Dinamarca o de Holanda, ¿no? De Países Bajos? ¿No? Dices, ¿qué ha dicho el gobierno belga sobre...? No ha trascendido. En cambio, Pedro Sánchez ya se ha colocado en un frente con un objetivo, es decir, si apoyar la guerra de Irán le diera votos... Lo haría mañana. Lo haría, vamos, cambiar, pero no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que ahora tienes a toda esa purría del arco parlamentario hacia la extrema izquierda, que están absolutamente encantados y jaleando, pues porque ha hecho una cosa muy inteligente, que es movilizar con una bandera, porque la gente se moviliza por causas muy claras y muy evidentes. Es decir, tú aquí tienes en 4 palabras, ya has consignado todo un programa político. No a la guerra. No te hace falta más. Del otro lado, ¿qué vas a decir? ¿Sí a la guerra? Nadie quiere decir sí a la guerra. Entonces tienes que estar con explicaciones de, bueno, el interés geoestratégico, porque nos tenemos que posicionar, nuestros aliados de la OTAN, las obligaciones que derivan de tratados internacionales. No, fíjese usted, es que, en fin, el lado correcto de la historia no es el que... Ya te pierdes en un debate que el otro lo subsume en una frase corta, típica del populismo, que es condensar ideas complejas en poquísimas palabras. No a la guerra. Y has conseguido hacer algo que al Partido Socialista le hacía muchísima falta, que es darle una excusa
a todos aquellos que, hartos de la corrupción, hartos del desastre que está suponiendo este gobierno, han decidido en las últimas elecciones en Extremadura, en Aragón, quedarse en casa. Han dicho, yo, mira, o voto a otro o me quedo en casa, porque yo lo que no puedo hacer es seguir apoyando a este señor con todos los escándalos de corrupción, que es lo que han hecho los más sensatos dentro de los votantes socialistas. Pero ¿qué hace Pedro Sánchez con esto? Te voy a dar un motivo para que salgas, para que vuelvas. ¿Qué es lo que estaban todos deseando? Si ellos lo que quieren es votar al Partido Socialista y lo que necesitan es una excusa. Y la ha encontrado perfectamente. Otra vez agitar la bandera del no a la guerra, estos son unos asesinos, Estados Unidos son unos imperialistas, agitar de nuevo esos sentimientos que tienen tan arraigados esta gente y les has dado una nueva excusa para ir a votar. Y eso es lo que están diciendo los tracking para las próximas elecciones de este domingo. A ver, todo lo que estamos viendo, dice Hermenegildo, bueno, objetivo fundamental, mantenimiento del poder. Y yo añado, mantenimiento del poder, ¿para qué? Claro. Y aquí está la segunda derivada. Dinerito. No solo, pero aquí estamos hablando también de muchos negocios turbios y de muchas corruptelas que les están valiendo para enriquecerse de forma brutal, irregular, presuntamente ilegal, a grandes altos cargos. Por eso decía lo de la corrupción de años atrás durante la burbuja centrada en los ayuntamientos, el famoso pelotazo, ¿no? Y la corrupción ahora al más alto nivel. Estamos hablando de las más altas instancias. Oye, que tenemos un fiscal general del Estado condenado. Condenado, en este caso no por corrupción. No es por corrupción, no es por corrupción, es una pero está revelación. condenado. Bueno, es por formar parte del entramado que sirve para construir un relato en un momento determinado y tratar de hacer daño a un adversario político fuera de los cauces normales que son las elecciones generales o el debate parlamentario. Ahora que hay sentencia firme del Tribunal Supremo, podemos decir que España ha tenido un fiscal general del Estado que es un delincuente. Condenado por un delito. Un criminal. Un criminal. Ahí está. Por cierto, no lo han echado de la carrera fiscal. No lo han echado, lo han recolocado. Estamos hablando de las más altas instancias. Comentaba antes, el grupo próximo a Pedro Sánchez. Ministros, secretarios de organización, algunos de sus familiares más cercanos como su mujer y su hermano. Todos ellos implicados en casos de corrupción, procesados y veremos a ver en qué termina. Pero, ¿por qué digo que esto es grave? Porque como cualquier organización, como cualquier empresa, como cualquier faceta de la vida, es muy importante tener en cuenta que tanto lo bueno como lo malo no se produce de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Es decir, cuando tú tienes al frente una empresa, a un golfo, a un sinvergüenza, a un delincuente, a un criminal, lo lógico y normal es que se rodee de delincuentes, criminales, golfos y gente de mal vivir. Yo ya sabéis que me gusta mucho el refranero popular porque es muy sabio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tenemos a Pedro Sánchez y tenemos a varios implicados en casos de corrupción al más alto nivel del partido y al más alto nivel del gobierno. Vayamos descendiendo. Esta semana, noticia esta semana, un responsable de la policía antidroga se dedicaba a aparentar que quemaba los alijos y luego los revendía. Oye, que no estamos hablando de una película de la mafia de, ¿cómo era? ¿Corrupción en Miami? Por ejemplo. Por ejemplo, corrupción en Miami. Estamos hablando de España. Tenemos a un responsable de la Policía Nacional. En realidad. De antiblanqueo. Era una mala traducción porque era vicio en Miami. Vicio era en Miami. Miami. Es que es mucho más. Lo de corrupción le suena más suave, ¿no? Pero fijaos, tenemos a otro responsable, alto cargo de la policía, antiblanqueo, que también ha sido procesado, que le encontraron en una de sus propiedades. Eso fue brutal. Las paredes. Metida emparedadas sí. con millones de euros, que no sabía qué hacer con tanto dinero. Pero ¿estamos hablando de Pablo Escobar? No, estamos hablando de España. Muy loco, de España. Sí. Entonces, claro, vemos cómo la corrupción en la cúpula. Bueno, estamos hablando. El DAO, máximo responsable policial del país, tan solo por debajo del director general, que es cargo político. Pero él es el director adjunto operativo, que en realidad es el que manda de facto, es el operativo. Procesado, no por casos de corrupción, pero por algo muy grave como es una presunta agresión sexual. Oye,
que es que vamos descendiendo la figura, secretarios de Estado, directores generales, subdirectores generales, el caso de Forestalia. Y luego ya llegamos al más bajo nivel. Claro, porque esto, la importancia del ejemplo. Si tú, Luis Fer, eres mi jefe y tú me contratas y yo veo que tú eres un tío honrado, serio, responsable, hombre, pues a mí no se me ocurre... Pero trapichear, pero si resulta que eres un golfo renomado. Y claro, al final todo es cuestión de incentivos. No, si yo soy un pirata, tú tienes dos opciones. Es decir, yo con este tipo de personas no puedo trabajar y te vas. O dices, bueno, mira, pues venga, a lo mejor... Y si lo hace mi jefe, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y esto va calando en toda la estructura de la administración. Y luego nos encontramos con lo que nos encontramos. En países tercermundistas, basurientos, México, Colombia, Guatemala, Honduras, países del tercer mundo, en vías de desarrollo, tú vas... claro, la corrupción está extendida, no, lo siguiente, está en todas las capas de la administración. Entonces, tú vas tranquilamente en tu coche por la carretera y te paran. Y te paran. Y no has hecho nada, pero te paran. Tienes que pagar. Y dicen, a poquinar. Y tienes que pagar. Eso dicen algunos. Bueno, eso en España no pasa. Cuidado, porque estamos viendo, hay una mafia para revender las citas previas para la administración. Sí, que es muy loco eso. Sí. O sea, tú Eso desaparecería con la desaparición de la administración. Bueno, eso, o sea, ahí sería la gran solución. Pero fíjate hasta qué punto. Apoya la moción. Estamos en estos niveles, la paradoja. Tú, pobre contribuyente, que trabajas todos los días, te rompes el lomo, eres una persona honrada, pagas tus impuestos y resulta que necesitas conseguir una cita para la seguridad social para hacer un trámite de una baja. Pero Manuel, tienes que pagar a una red. Déjame una cuña publicitaria, que es decir, ¿por qué narices hay que tener citas cuando teóricamente todos los trámites podrían ser telemáticos y gestionados por inteligencia artificial? Es decir, ¿por qué narices con todo lo que se está recaudando, que es un robo organizado que forma también parte de todo el entramado, ¿por qué no se avanza en esa automatización? Es decir, ¿por qué tengo que seguir teniendo una cita previa? Veo que muchos sueldos públicos dejarían de existir y mucha gente dejaría de Veo que no has trabajado con los funcionarios a los que yo conozco bastante bien. No, yo no he trabajado, han trabajado ellos en contra de mí y los he tenido en contra de mí. Sí. Hay de todo, yo con ellos no he trabajado, han trabajado ellos en contra de mí. Solo una cosa, hay una cosa cuando en el ámbito de la responsabilidad política hay una cosa que es típica de los funcionarios, ¿no? Cuando quieres cambiar algo de la administración, hay una palabra que es mítica en los funcionarios. Eso no se puede hacer. Eso es imposible, era lo que te iba a decir. Eso es imposible. Eso es imposible. Sí. No te dicen que sea ilegal. No, dicen eso no se puede hacer. No se puede hacer, sí. Y segunda regla que te dicen, nunca lo hemos hecho así. Evidentemente sí se puede hacer y sí se puede cambiar. Uy, y tanto, se pone a hacer muchas cosas y cambiar muchas cosas. Mira, von der Leyen, qué giro. Vamos con ella. En medio de la crisis energética abierta por la guerra de Irán, con los combustibles fósiles disparados, se están multiplicando las voces que defienden el papel de la energía nuclear para reducir dependencias externas y la volatilidad de los precios tanto de petróleo como del gas. Sobre este asunto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha participado este martes en la cumbre sobre energía nuclear celebrada en París. Desde Francia ha reafirmado el compromiso de Bruselas en el desarrollo de nuevas tecnologías, como pueden ser los mini reactores nucleares, y casi con las mismas palabras que el canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que fue un error dejar de lado durante años esa fuente de energía, la nuclear. Von der Leyen. While in 1990, 1/3 of Europe's electricity came from nuclear, today it's only close to 15%. This should change, because what we need is the best overall energy mix: clean, affordable, resilient, European. Nuclear energy is reliable, providing electricity all year around the clock. Europe has been a pioneer in nuclear technology.
and could once again lead the world in it. But after years of declining investment, we need more to turn the tide. ¿Y por qué hubo descenso? And this is why today we are presenting a new European strategy for small modular reactors as a Commission. Our goal is very simple. We want this new technology to be operational in Europe by the early 2030. Hermene, que te revolvías en la silla. No, bueno, me revolvía por varias cosas. Primero, porque Europa compró durante mucho tiempo con esa propaganda pagada por el Kremlin en su momento. Eso fue una operación, lo de nuclear no gracias, y todo el movimiento verde que definía muy bien con los ecologistas sandía, que eran verdes por fuera y rojos por dentro. Es decir, vamos a ver, Úrsula, te voy a explicar. La energía no es europea, porque dices es una energía europea. No, la energía es eficiente o no eficiente. Europa tiene una dependencia brutal de fuentes de energía exteriores que sean basadas en hidrocarburos. Es decir, nosotros ni producimos petróleo ni producimos gas natural. El gas natural que se consume en España o viene en barco o viene por el gasoducto de Argelia. Antes pasaba por Marruecos, cuando se cabrearon los marroquíes y los argelinos, cerraron el ducto y menos mal que tenemos el gasoducto Medgaz que conecta Argelia directamente con la península. La energía nuclear ha sido siempre limpia, confiable, estable, autónoma. Ha asegurado la energía de base en España. O sea, en España, gracias a que tenemos todavía varios grupos nucleares operativos, no se ha ido el sistema al garete. Bueno, tuvimos el apagón. Bueno, pero el apagón no fue ni... Es decir, eso obedece a otras... Si quieres, entramos otro día en el tema del apagón, ¿no? Pero lo que está claro es que se cometió un error. Yo no digo error porque creo que no hay errores. Lo que hay es una maldad o un servilismo extraño que algún día Angela Merkel y Gerhard Schröder tendrán que explicar. A lo mejor Angela Merkel lo puede explicar en ruso, que es un idioma que domina, desde su etapa como habitante en la República Democrática Alemana. Ella se comunicaba con Putin en ruso y Putin hablaba con ella en alemán, porque había sido el jefe de la Stasi en la República Democrática Alemana. Perdón, el jefe del KGB en la República Democrática Alemana. Qué sorprendente que en un momento determinado Alemania decide desmantelar sus centrales nucleares y entregarse de lleno en los brazos del suministro de gas ruso de Gazprom, de tal manera que cuando estalla la guerra de Ucrania, es el país, a pesar de que ellos decían que lo hacían porque querían energías limpias, etcétera, etcétera, es el que se convierte en el país más contaminante de Europa. Ya veréis cómo mañana, es decir, todo esto no obedece a una casualidad. Todas las compañías petroleras que viraron en su momento hacia una estrategia verde, están volviendo otra vez a la exploración y producción de petróleo. Excepto España. Estás viendo Repsol en Venezuela, ¿no? Como es lógico, British Petroleum, todas las compañías petroleras están volviendo a lo que es su esencia, que es la producción, la exploración de hidrocarburos y la producción de petróleo. Entonces, Europa, ¿qué es lo que ha ocurrido con la energía en Europa? Pues que mientras aquí estábamos en los mundos de Yuppie pensando que íbamos a tener, no se sabe por qué suerte de arte de birlibirloque, una fuente de energía renovable, que está muy bien, pero todavía necesitas el gas para poderle dar estabilidad al sistema, necesitas la energía nuclear. Mientras aquí estábamos, pues resulta que los países competidores estaban avanzando a pasos agigantados con otra energía. Otro elemento, y ya con esto termino. ¿Quién fabrica los componentes necesarios para la energía solar y la energía eólica? China. Hombre, qué casualidad. Y luego, si hay un problema en el canal de Suez, pues resulta que no llegan los suministros y no es posible poner en funcionamiento o poner en servicio determinadas instalaciones que son fundamentales para cubrir la demanda. España tiene unas reservas de uranio bastante importantes.
¿Sabéis que hay una ley de Que lo 2021 que prohíbe en España la exploración de petróleo y la minería de uranio? Que está prohibido por ley, una ley de transición ecológica, que es una ley ideológica que no tiene ningún sentido económico y que supone dispararse en el pie. Hago una apuesta. ¿Cuánto tiempo va a tardar en haber una modificación de esa ley para que pueda levantarse la restricción sobre la producción de uranio? ¿Y cuánto tiempo va a tardar hasta que en España empiecen a construirse o por lo menos a diseñarse los primeros SMRs, es decir, los pequeños reactores nucleares o módulos compactos, como dice Ursula von der Leyen, que ya están en el Reino Unido? Y luego, ya cierre completo, ¿quién es el país de Europa que tiene más interés en que haya energía nuclear? Francia. Francia tiene su parque de producción eléctrica, 52. Es decir, tiene, yo creo que debe tener 60 centrales nucleares operativas ahora mismo. Cuando exporta electricidad a España, España se preocupa de si los kilovatios los megavatios o los kilovatios que entran tienen origen radiactivo, en origen porque dice, no, mire usted no entre aquí, o si hay un accidente en una central nuclear francesa, Aquí no resulta pasa. en la frontera hay unos guardianes ecológicos que le dicen a Por la aquí no, por radiactividad, aquí no. usted no traspase la frontera porque aquí somos muy limpios y ecológicos, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos por primera vez, si para algo está sirviendo esta guerra de Irán, es para que haya un baño de realidad y para que haya un despertar diciendo, señores, aquí podemos estar jugando a las casitas mientras nos estamos quedando detrás en la carrera económica y se pone en tela de juicio el bienestar de los ciudadanos. Claro, es que esto es una cosa que es evidente, es el empobrecimiento de la población. Y que es que además es imposible que uno crezca económicamente cuando tienes una energía carísima. O sea, que es imposible. Nunca se ha dado ese caso. Nunca. Y Sobre luego, todo cuando tu competidor la tiene barata. efectivamente, y luego tú has dado en la clave. La política alemana, que es el ejemplo perfecto, la factura de luz más cara del mundo, la alemana. Y es que tenía ese Redder metido con Gazprom. Es que estaba en el Pero, consejo. claro, sentado. Es que era consejero de Gazprom. Entonces dices, tienes a este tío metido, pero es que hasta qué punto también dentro de Europa dices, estos tíos, porque es que es un sinsentido. Pues no tiene ninguna lógica. Es igual que lo que hablábamos del Sáhara el otro día. Decíamos, ¿qué sentido lógico tiene decir, me voy a cabrear con Argelia, que lo has nombrado tú? Y dices, no, es que ahora vamos a sacar el gas más barato de aquí, que no, tío, no, lo vas a pagar más caro. Entonces, claro, ¿aquí qué hay? Pues que tendrá Marruecos de Sánchez, la gran pregunta. ¿Y cuántos están a sueldo de los lobbies verdes para forrarse, Manu? Dinerito. Bueno, no Es que- solo dinerito, sino también algunas Estupidez. informaciones. Sí, pero en el caso... pero hay mucho Extorsión, dinero y Sí, extorsión. En el caso del ecologismo y todo esto, a ver, es que el ejemplo de Röder me parece especialmente significativo. Röder, consejero de Gazprom, la principal gasista rusa, habiendo sido Röder el canciller. canciller de Alemania. O sea, es como si Es como si Zapatero estuviese al servicio de China. No, que estuviera con Sonatrach, sentado en el consejo de administración de la gasista Bueno, argelina. aquí hemos tenido a la novia de Álvarez de número 2 de Huawei. Bueno, pues imaginas por y un es un momento- escándalo, pues lo mismo, pero aquí- Imaginas por un momento Bueno. Zapatero, consejero el día de mañana, Huawei. Y yo, coño, vaya, algo choca aquí. O Sánchez, consejero de PDVSA. De la petrolera venezolana. Hombre, Bono al frente de la petrolera venezolana. Hombre, a ver, algo pasa aquí. Röder comprado directamente por Gazprom, que Gazprom no es una compañía privada. Que va a ser Que privada. es del Estado ruso. Es que si me dice, bueno, aún es privada. Que no, que es del gobierno. Que así es más de fácil. Putin. Así es más Putin, para que sea más sencillo. Putin fichando a Röder. Claro. Oye, macho, más claro agua. Entonces, de repente, apagón nuclear en Alemania. Cerraron las plantas nucleares. Merkel y Röder cerraron las plantas nucleares. Por cierto, ¿dónde estaba Ursula von der Leyen entonces? Era ministra de Merkel, tú. Ministra de Merkel. Y cierran las plantas nucleares. Alemania se ha convertido en el enfermo de Europa. Como bien comentaba antes Jano, no hay ni un solo ejemplo en la historia de la humanidad donde un país llegue a convertirse en un país rico teniendo energía cara. No lo hay, es imposible, es totalmente contradictorio. Necesitas energía barata para poder generar riqueza. ¿Sabéis cuánto pagan los norteamericanos por llenar su depósito y en Estados Unidos no son coches pequeños? ¿Tú qué sabes de coches? Aparte de los eléctricos. A ellos les gusta el petróleo. Te cuesta lo mismo el galón, que son 4 litros, que 1 litro aquí.
Y lo que llevan no son coches, son tanques. ¿Eh? Porque allí, por algo, oye, que el Hammer es un coche militar. que empezaron a fabricar para el ejército 45 litros cada 100 kilómetros. ¿Y qué hace el norteamericano? Que, por cierto, su renta per cápita, un norteamericano, para que nos entendamos, normalito, ¿eh? O sea, un profesional, un transportista, un profesional, un fontanero, uno que se dedica al sector de la tecnología, ronda los 140, 150 mil dólares al año. Bueno, y llega a la gasolinera, a Shell, llega a Shell y dice, llénamelo. Y después me vas a coger unos garrafones y detrás me lo llenas también. Y le sale tirado de precio, pagan la mitad. Allí la gasolina cuesta la mitad que en España, pero es que la electricidad cuesta también menos de la mitad que en España. Y ganan 2, 3, 4, 5 veces más que los españoles. Eso nos da buena cuenta del suicidio económico que hemos cometido desde el punto de vista energético. Y acabo. ¿Sabéis por qué? Simplemente por ponerlo, esto le va a gustar a Hermenegildo. La importancia de los incentivos. ¿Sabéis por qué allí en Estados Unidos se han convertido en el principal productor mundial de petróleo a través de una técnica nueva que es el fracking? Bueno, sí, ya lleva desarrollada. Ya no es tan nueva. Insisto, sí, bueno, nueva. Sí. Lleva desde hace tiempo. Aquí está prohibida también. Aquí está prohibida. Sí, claro. Pero ¿por qué aquí la pueden prohibir y en Estados Unidos no? Porque allí tú eres propietario del suelo y del subsuelo, amigo. No solo eso, Manu, que te voy a eso decir, es muy importante. porque aquí tenemos una Constitución que dice en su artículo 128 que toda la riqueza del país, cualquiera que sea su forma, está supeditada al interés general. ¿Y quién es el que define el interés general? El gobierno. Sánchez. Evidentemente. El gobierno. Y el que decide los secretos oficiales. Pero en lo que a esto de la señora von der Leyen, volviendo un poco a la génesis de las palabras de von der Leyen, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención el momento en el que ha dicho, como si fuera una casualidad, un deje del destino de los mercados malvados que están ahí queriendo operar, porque se había dejado de invertir en energía nuclear. Lo han prohibido. No es que lo prohibieran, es que hemos estado durante muchísimos años que si querías ser un fondo de inversión comprable en toda Europa tenías que tener un sello ESG, que básicamente era que tenías que invertir en cosas muy verdes y que no tuvieran emisiones de CO2, porque entonces no tenías el sello ESG. Si querías financiarte más barato, tenías que ser ecológico. Si querías poder disfrutar de los parabienes de los diferentes estados y poder operar en todos los estados con tranquilidad, tenías que hacer energía verde. Con lo cual, no es que el mercado tuviera el capricho de dejar invertir, es que vosotros, eurócratas, desde el primer minuto estuvisteis diciendo energía nuclear, mala, el carbón, mala, el petróleo, malo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que se ha dejado de invertir en petróleo, en carbón y en energía nuclear. Y ahora, evidentemente, ¿quiénes van a hacer negocio? Pues ya os lo digo, los pocos operadores que todavía puedan hacer centrales nucleares, los pocos operadores que todavía puedan operar con uranio. Y esto es... ¿Y qué va a pasar? Que nos va a salir mucho más caro. Lo que me parece impresionante es que las empresas dedicadas a estos sectores que se han caído durante todos estos años no se presenten ahora mismo en Bruselas queriendo linchar a la señora von der Leyen. Bueno, probablemente lo pueden hacer, ¿no? Pero, o sea, es decir, podrías tener ese recurso contra decisiones o falta de decisiones. La electricidad en España nos estuvo costando mucho más dinero por culpa de una cosa que se llamaba la moratoria nuclear. Es decir, aquí se decretó, cuando había varios grupos, entre ellos el de Lemoniz, que le costó la vida a un ingeniero, José María Rián, al que la ETA le pegó un tiro en la nuca, aquí hubo una moratoria nuclear que declaró el gobierno de Felipe González y esa moratoria nuclear hubo que pagarla. ¿Y quién lo ha pagado? Lo hemos pagado todos los consumidores de electricidad durante mucho tiempo con un sobrecoste en la factura de la luz. Porque la factura de la luz ha soportado política territorial, ha soportado política social, ha soportado política de subvenciones. O sea, es decir, esto en lugar de tener algo que dices, bueno, ¿cuál es el precio de esto? No, mire usted, el precio es X. Pero... No, pues aquí, pero le vamos a meter. Mire usted, le voy a meter, porque pasaba por allí y le voy a poner una cosa que se llama el impuesto especial de electricidad, que fíjese usted, se convierte en el hecho imponible de otro impuesto que es el IVA. O sea, es decir, en lugar de sacar el impuesto especial de la electricidad, tú le grabas con un impuesto, otro impuesto. Es decir, al final... Y nadie, cuando dice, es que es imposible entender el recibo de la luz, pero ¿cómo lo vas a entender?
Pero si es que esto ha soportado durante mucho tiempo lo más diverso y se ha provocado déficit de tarifa. Y lo que tú decías, has Los tenido 70.000 millones de déficit de tarifa de Zapatero con las renovables que estamos pagando ahora en las aguas internacionales. Por ser justos, no fue solo Zapatero, eso viene. O sea, aquí ha habido un mantra que era cuando tú subías la luz un 2%, se provocaba una crisis nacional, portadas en todos los periódicos, sube la luz un 2%. Y entonces, claro, la gente dice, pero vamos a ver, que te están subiendo 3 euros al mes o 1 euro al mes o lo que fuera, es decir, una cantidad, porque si tú miras lo que tú puedes hacer con electricidad y lo que te cuesta la factura media de un hogar español de electricidad, oye, que aquí no estamos hablando de lo que te cuesta comprar un teléfono móvil, que es una cosa bastante... Tú pones música, navegas por internet, cocinas, te enfrías en verano, te calientas en invierno, y sobre todo es que no hay que olvidar que sin electricidad y sin energía no funciona un país. O sea, España tiene la suerte de tener un sistema eléctrico bastante decente y bastante bien arreglado y con un mix de electricidad que más o menos está funcionando muy bien. Oye, con una energía barata que te la da el sol y te da la eólica, pero todavía no hay una madurez tecnológica hasta que no se instale el almacenamiento que te permita prescindir del otro. Y necesitamos gas y necesitamos nuclear. Voy a ser políticamente incorrecto. ¿Tú, Manu? ¿Tú vas a ser? No me lo creo. Sí, yo tampoco me lo creo. No di que vas a ser heterodoxo. Vamos a lanza por lo políticamente incorrecto, hombre. El ecologismo es el demonio. Es el demonio. El ecologismo es miseria. Totalmente. Miseria, basura. Basura. El ecologismo mata. El ecologismo mata. Ya dirán, bueno, pero ¿cómo es posible que digan tanta... ¡Qué barbaridad! Con lo bueno, la Pachamama. Los bosques del Amazonas. Vete al bosque. Vete a la selva del Amazonas. A ver cuánto dura. Eso es cuando te dicen capitalismo Claro. salvaje. No, en la selva no hay capitalismo. Vete a la selva y pregúntale a los indios cómo viven allí. Exacto. Los pobres indios guaraníes. Los guaraníes. Los guaraníes se mueren de hambre. Se mueren de hambre y de enfermedades. Nadie quiere vivir mal. Vete a la selva amazónica. Volvamos a la edad de piedra. No quemábamos petróleo, no, pero nos moríamos de frío. Pero sabes que eso es lo que están proponiendo. O sea, Ya, las teorías lo sé. del decrecimiento Es el que decrecimiento. volvamos a- Sigo, por lo tanto, el ecologismo mata. Sí, el ecologismo mata. Greenpeace. A ver, ¿dónde están los de Greenpeace? ¿Veis a los de Greenpeace protestando en Pekín? O en Rusia, que queman mucho gas y petróleo. Pero no, Greta no fue una vez a la India y poco menos la tiraron al Ganges. ¿No os acordáis de eso? ¿No? A ver, Si no fue Greta, era una parecida a ella, una activista. Sí. Llegó a la India y no acabó en el Ganges de milagro. la cuestión es, ¿quién se beneficia? Comentabas tú, lo avanzabas tú un poco, Hermenegildo. ¿Quién se beneficia de que Europa se haya pegado un tiro en el pie con su dependencia del gas ruso y su cierre nuclear? Pues tus competidores. Tus competidores. Estados Unidos, China y Rusia. ¿Quién vende el petróleo, el gas ahora a España? Estados Unidos. ¿Y quién te vende los componentes para las renovables? Los molinos, los No, chinos, las solares. Los chinos. Los chinos. El gas que ahora necesitamos tanto, los rusos. Claro, les interesa una Europa que sea dependiente energéticamente. Por lo tanto, ¿tendrán intereses estas mismas potencias para financiar, apoyar a grupos ecologistas que te digan, oye, no contamines? Por cierto, imaginaos, fijaos la estupidez del cuento que nos han vendido. ¿Todo esto para qué? Para salvar a la Tierra de un presunto calentamiento global Que no se ha apocalíptico que nos va a acabar con la humanidad y que, primero, no se ha demostrado y, en segundo lugar, el tema del calentamiento global. ¿De qué vale que España y que Europa dejen de emitir CO2 a la atmósfera mientras China está quemando carbón como si no hubiera un mañana? Es absurdo. Es decir, los mismos que contaminan como nunca nos recomiendan a nosotros que reduzcamos nuestra contaminación. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, el tema del petróleo. Vamos a ver. El petróleo, cuando empezamos a utilizarlo como combustible fósil, sustituyó
a otro tipo de recursos energéticos. Antes quemábamos madera para calentarnos y eso suponía acabar con los bosques. Antes quemábamos carbón para calentar nuestras ciudades y eso generaba contaminación. El petróleo. Y aceite de ballena, acuérdate. El petróleo vino, luminarias. sustituyó la madera y por eso ahora en España, curiosamente, los bosques y la parte arbolada, tanto en España como en Europa, está creciendo. Por cierto, el combustible, los coches de combustión, ¿a qué sustituyó los coches de combustión? A los coches de caballos. A los coches de caballos. ¿Y sabéis cómo era una ciudad con coches de caballos? Hombre, en Londres te creían que Estaba lleno de mierda sí, hasta las rodillas. que iba a acabar fuera coñas. Era En así. Londres decían, esto es el acabose, no... Por eso. Y ahora ya acabo. Me encanta el olor a gasolina, me encanta el olor a petróleo, me encanta el plástico y ha salvado más bosques de la tala malvada de los que se dedican a cortar árboles. Ha salvado más árboles. De la industria maderera. De la industria maderera. Un pendrive, que es un fruto del capitalismo, con su plastiquito, su pequeño tamaño, el acero tratado, que todos los ecologistas en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el ecologismo es malo, el capitalismo es bueno y, amigos, como dice Donald Trump, perforad, baby, perforad. Es que después de esto... No, pero es cierto, ya basta de... No, ecologismo. Pues vete a la selva amazónica, ya verás cuánto duran. Y es que sí, pero si estos que defienden las gallinas no saben, no han visto una gallina en su puñetera vida. Bueno, la que defendía a las gallinas luego salió amorreándose con un jabalí. Y esto Eso no lo vi. Es verdad, Fanny. Buscadlo, o sea, en internet. A Fanny seguro que le gusta, porque está salvando a un pobre animal de ser cazado por un horrible cazador. Sí, pero vamos, que es cierto. Fijaos que a mí, al final, en esto del odio por el tema del cambio climático, todas las políticas que se han desarrollado alrededor del cambio climático, se ha hecho un poco de la misma manera que se desarrolló el rechazo a la nuclear. Porque el rechazo a la nuclear no era por contaminación ni nada, era por el riesgo a que sucediera un Chernobyl. Era por el riesgo a un mal que no se ve, a un mal, la radiación que te puede, como se decía, por ejemplo, en Valdecaballeros, cuando se decidió cerrar la construcción o acabar con la construcción de la central nuclear que iba a ir en Valdecaballeros, que los vecinos del pueblo decían que los tomates no se los querían comer porque están radioactivos, cuando nunca hubo uranio ahí en la zona. Pero se agitó el miedo a algo desconocido, algo que no se ve, algo que es muy difícil de gestionar. Pues con el cambio climático se ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que a una escala infinitamente superior. El cambio climático es el miedo a que mañana, pues por el clima, nos muramos todos y de repente emerja una nueva especie. Pero todos sabemos que eso, primero, no va a suceder. Segundo, no lo soporta la ciencia en su mayoría, porque al final los del panel esto resulta que eran una minoría dentro de la comunidad científica. Pero detrás de todo esto ha habido un negocio enorme. El Banco Mundial, los créditos que da, todo el dinero que se mueve, los intereses que se mueven, las empresas que se crean para capturar las subvenciones que se están desarrollando en distintos países y que se están moviendo, los derechos de emisión, que son impuestos directos a los estados para poderse gastar el dinero de las propias compañías energéticas. Es un negocio enorme y es un negocio que se ha venido alimentando y del que todos, incluidos los eurócratas bruselianos, han querido sacar su tajada y lo han ido haciendo de una manera pues muy eficiente para ellos. Ahora, en el camino que se han dejado, pues eso, las nucleares se han caído a mitad del camino, el petróleo se ha quedado a mitad del camino, el carbón se ha quedado a mitad del camino y ¿ahora qué pasa? Que no hay luz. Ahora, ¿qué pasa? Que en España, como tenemos además la red mal puesta, pues se nos va la luz. En Alemania, ¿qué pasa? Pues que no tienen nuclear y pagan la luz más cara que nunca. Luz y gasolina, cara en Europa y en España especialmente, cuando, dejadme que os diga y os recuerde, que casi la mitad de lo que pagamos son impuestos. Eso está claro. Yo solo quiero hacer una recomendación que le he dicho a Jano. Hay un libro que recomiendo de un autor, Václav Smil, que se llama Energía y Civilización, donde justamente desarrolla de una manera muy sistemática, muy bien argumentada,
la importancia de la energía en el desarrollo de la civilización. Es decir, cómo pasar, como ha dicho Manu antes, de los coches de caballos a la máquina de vapor y después al motor de combustión. O sea, eso ha sido Un cambio brutal, sí. Bueno, y luego la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear, sin la energía nuclear no se podría haber hecho toda la carrera de los satélites que ahora mismo están cubriendo las telecomunicaciones. Es que es muy sencillo, claro, hablar de ecología mientras llegas a tu casa, enciendes el interruptor, pones la televisión y dices, uy, qué mal funciona hoy el Internet. No digo, bueno, pero vamos a ver, ¿tú te crees que esto, o sea, los centros de datos y donde se aloja esto, eso funciona con un tío que está con unos pedales ahí, los jubilados estos que están en los parques dando pedales generan electricidad, coño? O sea, es decir, que esto requiere muchísima energía y esa energía no la puede suministrar en algunos casos más que la energía nuclear. Esto que dices, están así. No era Greta. Era, en este caso, una activista como Greta, pero en la India, Disha Ravi. Ya tiene mérito, ¿eh? Sí, bueno, pues la procesaron por sedición. Porque decía que... Vete tú allí a manifestarte. Decía que estaba conspirando contra la nación y el progreso de la nación. Para de todos los indios. Que bueno, la de la India es una cosa impresionante. Voy a decirle que me estás contaminando. No, ahora que... Sí, no, tú veremos si paso esta noche. Pero, Jano, claro, es cuando tú ya estás instalado en el progreso económico, el que está subiendo por la escalera, le pegas un empujón a la escalera y le dices, ahora tú no contamines. Oye, pero que tú has estado quemando carbón. Sí, pero ahora tú ya no puedes quemar carbón. Greta lo que hicieron fueron manifestaciones quemando su foto porque puso un tuit a favor de las protestas. O sea que ahí no ha ido, al final no. A Palestina sí, pero ahí no. Sánchez, que ha estado pidiendo por favor, porque os acordáis que hace poco hubo una reunión informal de los líderes europeos y a Sánchez, por lo que sea, pues no lo llamaron. Este luego se lo cuenta todo a veces a saber quién, claro. Y ahora le han dicho, venga, va, entra en la videollamada, que yo creo que se pondrán a hablar en serio cuando Sánchez se vaya. ¿Sabes? Sí, esto es así. Sí, que figure 10 minutos. Sí, venga, va, Sánchez, entra y di que sí, que has participado, te hemos llamado, pero estaba llorando, lleva todo el día llorando para ver si lo llama Meloni y al final han dicho que venga. Al final sí. Pedro Sánchez ha participado este martes por la tarde por videoconferencia en una reunión preparatoria del Consejo Europeo del próximo 19 de marzo, convocada por el canciller alemán Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En ella, pues los países miembros abordarán las consecuencias de la guerra de Irán y del cierre del estrecho de Hormuz. En febrero, lo recordaba Jano, Sánchez fue excluido de un encuentro previo a la cumbre informal de una veintena de mandatarios de la Unión Europea en Bélgica. El Ejecutivo español se quejó por haber quedado al margen. Según alegó entonces, hacer reuniones de unos sí y otros no va en contra de los principios de la Unión Europea. Joder, de los principios de la Unión Europea está algo. No, a mí lo que me aterraría es pensar en un escenario donde a este se le pase por la cabeza hacer un ¿cómo se diría? Un Brexit español. Es decir, Dios mío. No. Avión, O sea, fuera de España. En ese momento, pero las maletas preparadas. Hay cola. O sea, yo simplemente, o sea, imaginaos lo que hubiera sido España con este gobierno si no hubiera existido el euro. Si hubiera existido la peseta... Lo he pensado muchas veces. O sea, los billetes de 10 millones de pesetas circularían como normalidad en para los el pan. estancos para pagar el tabaco. Vamos, para comprarte un chicle. Totalmente. Sí. O sea, decir, No hay ninguna duda. yo creo que una de las cosas buenas es haber perdido la soberanía monetaria, sobre todo pues porque hay un organismo, hombre, tampoco es que sea... No nos ejemplo, gusta del todo y tal, y sobre todo la presidenta y tal, pero bueno, en fin. Mejor, mejor eso que María Jesús Montero y Sánchez. La alternativa, es decir, o sea, el hecho de que tú no puedas rellenar los cajeros automáticos de papelitos y tal, y que puedas decir, voy a subir el salario mínimo interprofesional a 8.000 millones de pesetas y tal, ¿no? Y vamos a ser el país más rico del mundo, pues yo creo que eso es una gran ventaja. Pero ya digo que ojo es decir, esto es un equilibrio, una cosa, o sea, yo entiendo que todo lo que nos podamos alegrar de todo lo que le suceda mal al gobierno, pero no olvidemos también, es decir, es una alegría muy, muy traicionera, porque yo lo que no quiero ver es que España pierde peso. Claro. O que pueda haber una tentación de que en un momento determinado te plantees una Yo fíjate, salida. reconozco que hay noticias de las que me alegro. Cuando tienen amigo íntimo de Zapatero y a las niñas pierden clientes de Zapatero, pues me alegro. De esto no, porque al final, claro, dices, te dejan tirado todos los líderes europeos sobre la cumbre de energía, que es una cosa fundamental. Tú dices que estás en contra, y dices que no,
que la energía nuclear tú vas a acabar con ella igualmente aquí. Bueno, es que Entonces dices, es una. no, pero es ¿cómo te van a es una invitar? locura. Pero vamos a ver, ¿cómo te van a invitar? Si tú estás diciendo, cuando von der Leyen dice nuclear sí, tú estás diciendo nuclear no. Por cierto, esta mañana entrevista a Teresa Rivera en Expansión y en Onda Cero y no le han preguntado ni por Forestalia, Es verdad, es ni que por yo no le, he energía podido, no le he nuclear. podido ver la entrevista de Alsina, pero sí que he leído yo que me he muchos quedado- criticaban que ni siquiera ha preguntado por Forestalia. No. Una cosa, Tremendo. pues yo he visto la Expansión y he dicho, bueno, estaría pactada, pero luego la Onda Cero tampoco. Bueno, no sé, pero tú estás en contra de la nuclear. Y luego, además, es una reunión en la que van a hablar del conflicto en Oriente Próximo y de los problemas energéticos que podemos tener. Y vas a invitar al único que en Europa ha dicho yo estoy con los ayatolás y no con Estados Unidos. La verdad que, hombre, yo, chicos, si fuera en este caso Meloni, diría al de España le invitamos luego para contarle las conclusiones a ver si se quiere unir o no. Pero lo lógico es que al disidente no le invites. Comentábamos antes von der Leyen. ¿Os acordáis von der Leyen que bebía los vientos por Pedro Sánchez? Sí, hombre. Sí, ¿Eh? sí, Ahora no lo quiere ver. Dice que tiene dos problemas ahora con los Orbán líderes. Orbán y Pedro Sánchez. Sí. Tú es que Pedro A ver, Sánchez... el problema es von der Leyen también, es que Sí. tenemos No, muchos. total. Exacto. Pero Sí, sí. simplemente para que la gente se haga una idea, la política en Europa, la política internacional, nunca se lleva a cabo en los consejos oficiales, donde están invitados todos. No, lo hacen Ahí los Sherpas, coño. o sea, las decisiones, Claro. a los consejos se va ya con la decisión Hombre, tomada. evidente. La política se hace antes, en los pasillos y en este Eso tipo de reuniones. Sánchez no está invitado. ¿Por qué? Porque no se fían. Y el punto de inflexión se produce cuando, en plena guerra comercial Europa-China, con el tema de los aranceles a los vehículos eléctricos, Se va Sánchez a China. ¿qué hizo Sánchez? Sánchez se fue a China. Se fue a China a defender intereses chinos. Y a decir que vinieran los coches eléctricos. Bueno, os habéis portado muy bien. Así que tenéis doble regalo hoy. Oh, Interesante. Manu, ¡Oh, qué buena! para tus vacaciones. Maravilla. Esta te pega, ¿eh? Maravilla. Pero por la que se vea bien. Así. Esta Se ve bien. te pega muchísimo. Sí, Me encanta. Esto lo vas a lucir en verano, va a ser una Pack maravilla. 2030. Vamos. Esto mis amigos ecologistas lo van a disfrutar mucho. Se lo voy a pasar por el hocico. Así. Y esto para endulzarte. Oh, bueno. Arturo, un seguidor de Kazajistán, piloto. Kazajistán, por cierto, gran productor de combustibles fósiles. Me gusta Kazajistán. Productor de gas y petróleo. Bien país. Controlado por una férrea dictadura. Cosa que- Bueno, Es un pequeño detalle. nadie es perfecto. Claro, es que si le pones pegas a todo, claro, así es imposible. Todo para ti la taza. También es que están en ofertas flash. Están en Me ofertas encanta, flash. es fantástico. 40% con Padre 5, 45% para promoción Día del Padre y también chocolate. ¿también chocolate? Si es Uy, que qué bien. Arturo, que de aquí le mandamos un abrazo, es un gran seguidor y nos ha pedido que a cada uno Qué bonito, ¿eh? le demos. No sé si se ve. Es Además, súper molón el envoltorio. mola un Es una montón. maravilla, Muy es una bonito. maravilla. Por cierto, Hermene. Muchas gracias. No, simplemente voy a decir plástico. Mete esto en papel. Es papel, es un papel. Papel plástico. Es papel cuché que se llama, hombre, Manolo. Papel No plástico. no lleves a los extremos. Todo, aquí hay petróleo. Pero si es que el papel es bueno, si la razón Es bueno. la que haya árboles y se planten árboles es porque se produce papel. Efectivamente. Mira, pues esta sudadera también seguro que ha contaminado algo para hacerla. Así que toma, Hermene, para cuando vayas a hacer me gusta sport. mucho, pues sí, me parece. Joder, además tienes. Está muy, no, porque esto Mira, lo enseñamos. ven por detrás. O sea, esto en Claro, tú realidad vas claro, por ahí está muy molón. bien. Bueno, por delante lo tienes en pequeñito. mira. Delante está muy bien. No, y además pone Freedom Collection, está fantástico. Tú. Y aquí en Y esto pequeñito. a mí me hace ilusión que me regalen cosas por venir aquí. Pues mira, Ahora- y chocolate. Yo la pregunta del chocolate, yo aquí me vais a perdonar. O A sea, ver. yo no es que no me fíe, pero ¿tú lo has probado? Sí, hemos comido. Digo, sí. no, digo, Sí, porque es que, no, o sea, sí. yo todo lo que Tenemos yo soy de como- la vieja escuela y a ver Sí. si se me va a empezar a caer el pelo, Tenemos macho, o una cosa como de esta, Putin un probador. Sí, bueno. Entonces, si vemos que no fallece, entonces ya comemos al resto. No, pues la verdad es que todo esto que es muy exótico Héctor, estás está bien, muy ¿no? ¿Os acordáis? ¿Dónde fue esa escena mítica de una reunión que creo que estaban Putin y estaba Kim Jong? No, es Trump con Kim Jong-un y Trump no, con- y no que bebe que no ninguno. bebe Nadie. Pero le dan así y lo miran así Y lo de miran y reojo. Y luego de repente hay uno que le dice, toma, bebe esto, le dice al de al lado. Sí, no, hombre, no, que sí que es de Esto Arturo. maravilla, Y ya hemos, Muchas gracias, Arturo. ya lo hemos probado, está muy bueno. O sea que nada, esos son los regalitos que os lleváis. Fenomenal, oye, muchísimas Qué bien. gracias. Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Sí, señor. Y vamos a hablar de guerra, claro, porque es que la guerra en Irán está teniendo Las consecuencias económicas y geopolíticas importantes. Luis Fer, nos vemos pronto. Cuando queráis. Y el sábado,
Madrid Economic Forum. Ah, yo no voy al final. No Pues puedo es ir. Qué lástima, joder. Pero tengo un tema personal. Yo pensaba que era 3 días, como suelo hacer viernes, sábado y domingo. Y digo, pues el viernes No tal, se justo concentra el sábado. uno. Es que esto es un día. Pero no, vosotros vais. Allí Sí. coincidiremos y Ahí estará además Estará Javier Milei. Javier Milei. Sí, señor. Ah, mira, qué bien. Ujú. Pues nada, pues qué plano. No voy a poder ni ir a veros ni Bueno, nada. te representaremos, diremos alguna butad a tu salud y Por ya favor, está. por favor. Pues Luis, nos vemos pronto. Cuando quieras. Y te escuchamos en Con ánimo de lucro, en el radio. Todos los días de 12 a 1:30. Y el viernes tendré a Hermene. ¡Oh! Fíjate qué honor. ¡Qué maravilla! Pero viernes sale el no. viernes. Con ánimo de lucro el viernes voy a Oye. tener a Hermene y a Marc Urgel para cebar el Madrid Economic Forum. Oye, qué maravilla. Qué pena Buen que tipo, me Marc, ¿eh? Sí, grandísimo. Muy buen Qué tipo. interesante. Gran fiscalista. Un hombre de bien, se dedica a ahorrar, Se dedica- a ahorrar se- dinero se dedica a los contribuyentes. a proteger el A patrimonio de sus proteger el clientes, patrimonio, ¿no? sí, Exacto, señor. sí. Del mayor ladrón que existe, que se llama agencia Se tributaria. llama Estado. Sí, señor. Ya, bueno, Estado, agencia, sí, efectivamente. Hermene, a ti te vemos. Entonces, el viernes con Luis Fer, ¿eh? Con ánimo de lucro. El sábado en el Madrid Economic Forum. Y aquí, si no, la semana que viene, la siguiente seguro. Perfecto, pues un placer. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más. Y a todos ustedes, si así lo desean, pueden visitar freedomcollection.es, código PADRE5 para tener un 5% adicional. Este modelo está en oferta flash, 48 horas. Luego ya desaparece. Ese es fantástico, ¿no? Pues ahí Buenísimo. tienen que aprovechar, como regalo el Día del Padre, pues el molón. O para consumo propio. Por También. supuesto. Y nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Amigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.